Bienvenidos a la cuarta cápsula de Filosofía de la Ciencia. Ahora vamos a terminar de revisar las ideas de Thomas Kuhn y ver las críticas que han surgido a sus ideas. Si recuerdan, una de las cosas principales que hablamos en la cápsula número 3, si no la han visto, revísenla, es el concepto de matriz disciplinar. Y dentro de ellas habían varias cosas que tenían que tener, que tenían que existir para poder hablar efectivamente de ciencia, y una de ellas eran los libros de texto. Los libros de texto eran muy importantes dentro de la visión de Kuhn, porque ellos eran los encargados, por así decirlo, de la formación de nuevos científicos y de la perpetuación entonces del paradigma. Y por lo mismo, para Kuhn, los textos de estudio eran un verdadero demonio, eran como un poco la encarnación del mal, era aquello que nos hacía creer esta falsa ilusión de que la ciencia es un proceso acumulativo y continuo y suave, porque cada vez que un nuevo paradigma se implantaba, leía, reinterpretaba todos los hechos del pasado bajo su propio paradigma, como con su propia lupa. De alguna forma reescribe la historia. Y eso genera la falsa impresión, de acuerdo a Kuhn, de que hay continuidad y crecimiento en el conocimiento, etcétera, pero no hay conocimiento. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de leer este fabulosísimo libro 1984 de Orwell. Si no lo han leído, corran inmediatamente, bueno, a ninguna parte porque eh, deberían estar confinados, eh, pero búsquenlo, un librazo. Bueno, dentro de ese libro, para los que lo hayan leído, les recuerdo, y para los que no les comento, el personaje principal vive en una sociedad futurista distópica absolutamente, y en donde el Estado vigila absolutamente todo, etcétera. Y él, el personaje principal, trabaja en el Ministerio de la Verdad. Y el Ministerio de la Verdad lo que hacía, su tarea, era em, reescribir todos los textos que se habían producido hasta la fecha para que coincidieran con el discurso oficial del Estado en ese minuto. Entonces, si en ese minuto Eurasia estaba en guerra no me acuerdo el nombre del otro como gran estado, continente dentro del libro, pero si cambiaban los rivales, entonces este personaje lo que tenía que hacer es ir a todos los periódicos hacia atrás y todos los libros y cambiar el malo, el país contrario, para que fuera consistente con el discurso oficial y generar odio y qué sé yo. Bueno, una cosa así eh, es, es un poco la idea que tiene Kuhn respecto de los textos de estudio. Son los responsables de esta falsa creencia de acumulación. Y son los responsables, por supuesto, de la matriz disciplinaria, de que la ciencia sea lo que es de alguna otra forma. Bien, si para Popper, que si no lo recuerdan, vean la segunda cápsula de Filosofía de la Ciencia. Para Popper lo importante era la demarcación en la ciencia. Él quería decir qué es científico y qué no, y su solución pasaba por esto que él llamó falsacionismo, es decir, que hubiese un experimento crucial que pudiese determinar de que lo que yo estoy diciendo es falso. Si eso existe, si es que existe ese experimento crucial, entonces es científico. Bueno, para Kuhn no es el falsacionismo lo que marca la ciencia, sino que los valores. Aquellas cosas a las que se aspira, en ese sentido, valor. Eh, y para Kuhn, entonces, la ciencia aspira a al menos estas cinco cosas. Kuhn dice, se me ocurren estas cinco, no quiero ser taxativo, pueden haber más, no sé, pero ciertamente estos cinco valores están en la ciencia. La ciencia aspira a ser precisa, aspira a ser consistente, a tener un amplio rango de acción, a ser simple y a ser productiva. Si uno
si uno es parte de una... Eso es lo que diría, fíjense lo brutal. Si uno es parte de una actividad que es precisa, es consistente, tiene un amplio rango de acción, es simple y productiva, entonces está haciendo ciencia. Súper interesante. Y diría que, por ejemplo, si yo le sumo a todos estos valores que sea útil para la sociedad, entonces ya no estoy haciendo ciencia, porque la ciencia no busca que sea útil para la sociedad. Lo que estoy haciendo es ingeniería. Y si, porque la ingeniería es precisa, consistente, tiene un amplio rango de acción, es simple, es productiva y además es útil. Pero si yo le quito, por ejemplo, un par de valores, por ejemplo, ya no quiero que sea precisa, ni quiero que sea productiva, entonces lo que obtengo es filosofía. Diría, em, solo necesito que sea consistente, que tenga un amplio rango de acción, que sea simple, para poder ser filosofía, de acuerdo a Kuhn. Bueno, y esto, antes de pasar a las críticas. Y por último, un último elemento del pensamiento kuhniano es el énfasis y el acento que pone en cuestiones históricas, sociales y sociales. Fíjese que dentro de la matriz estaba la comunidad de participantes y, y eso es crucial. La comunidad científica en el fondo es muy importante dentro de su visión porque articula de alguna u otra forma toda esta idea de paradigma y de cambio de paradigma. Son las comunidades participando de cada paradigma los que tienen un lenguaje común y que no pueden hablar con el otro paradigma porque es inconmensurable, porque son los personajes los que de alguna u otra forma no dominan ambas lenguas, viven en solo uno de los mundos, no en ambos. Y eso de alguna otra forma está empapado de contingencias históricas, de dónde surgen las ideas, en qué región del globo, en qué país en particular, bajo qué contexto histórico, etc. Y todo esto que hablábamos de la inconmensurabilidad, del rol social, etc., fuerza a que uno abandone la noción de verdad en ciencia. Para Kuhn, la ciencia no aspira a la verdad o no la entrega. No entrega proposiciones que son verdaderas respecto del mundo. Eh, Sería inconsistente porque con la idea de inconmensurabilidad o cambio de paradigma, si entregara verdad, entonces el nuevo paradigma sería necesariamente falso. Dado que la evolución en la ciencia siempre va a ser de un periodo normal a un cambio paradigmático, a un nuevo paradigma que se vuelve normal, entonces nunca hay verdad ahí porque va cambiando todo el rato. Eh, y, y, es, y si a ustedes quizás les molesta la idea, o eso, piensen un poco cómo ha pasado, piensen en Aristóteles. O sea, hemos hablado de cómo él creía, explicaba la caída de los cuerpos o que el fuego subía. El fuego subía porque dentro de su cosmovisión estaba la Tierra en el centro y las distintas esferas hasta llegar a la esfera celeste. eh, más, más, Más afuera del centro de la Tierra estaba la esfera lunar, qué sé yo. Y había una esfera que era la esfera de fuego. Entonces el fuego subía porque trataba de llegar a donde le era natural, y los cuerpos pesados caían en el centro porque les era natural. El centro de la Tierra estaban formados más que nada por tierra, entonces naturalmente trataban de llegar a su lugar que era natural. Fíjese que esa idea que ahora encontramos súper absurda, que nada que ver, cómo se le podría haber ocurrido los cuatro elementos y qué sé yo, esta idea de que las cosas caen porque buscan su lugar natural es muchísimo más cercana a las ideas de Einstein que la gravitación universal de Newton. Ustedes todos tienen que haber visto esta caricatura en donde el espacio-tiempo es como una sábana que se curva, entonces tengo como una especie de embudo y los objetos, los planetas giran en torno a este hoyo porque en el fondo tratan de ir en línea recta en un espacio-tiempo que es curvo. En el fondo siguen el movimiento que les es natural. Yo estoy
cayendo hacia la silla y la silla hacia el suelo, no porque haya fuerza de gravedad, dice Einstein, sino porque el espacio-tiempo está curvado en esa dirección y es la única dirección posible. Le es natural a los cuerpos ir en esa dirección, pero no porque se estén comunicando con la Tierra. Cosa que es absolutamente distinta a lo que pensaba Newton. Newton pensaba que efectivamente los cuerpos se atraen totalmente con la fuerza de gravedad. Y es bien curioso y bien interesante que efectivamente las ideas, de alguna u otra forma, en esencia, en Heidegger, tienen ese tufillo, ese gustillo, las ideas aristotélicas, que se parecen mucho a las ideas, de nuevo, el tufillo, ¿no? Las ideas de Einstein, la matemática era absolutamente distinta. Y, en fin. Entonces, lo que diría es que no hay verdad en ciencia, pero sí hay progreso. Ciertamente hubo un tremendo salto desde Aristóteles a Newton y de Newton a Einstein. Pero no es un salto en verdad. No es que las proposiciones sean más precisas y nos digan más cosas o más verdaderas respecto del mundo, sino que los puzzles que puedo resolver son más difíciles. Hay los problemas que puedo resolver son un poco más complicados. En la cápsula anterior hablábamos de el perihelio de Mercurio, ¿se acuerdan? Que era que las teorías no se falseaban por las anomalías en las teorías. Ya se conocía la precisión del perihelio de Mercurio en la época de Newton o poco después. Eh, y sin embargo, ese es un puzzle anómalo. Eso es un problema difícil que de hecho la gravitación newtoniana no podía resolver, pero Einstein sí, con relatividad general sí se puede. Entonces el mundo es como lo dice Einstein. No, diría Kuhn. Estamos resolviendo problemas más difíciles, pero no hay verdad, no necesariamente. Ni necesariamente ni no necesariamente, no hay verdad y punto, diría Kuhn. Y ahora sí a las críticas. ¿Cuáles son la idea de Kuhn? Espero que les haya sonado más o menos coherente hasta ahora, porque efectivamente tiene varios puntos interesantes. Alguna de las críticas es que de hecho vuelve la ciencia poco objetiva y movidas, más que ser poco, o sea, no es que sea poco objetiva algo de suyo malo, que sí lo es, porque la ciencia apela o apunta a tratar de ser objetiva, sino que en realidad está movida solo por psicología barata. Esta idea de que en realidad las comunidades preparadigmáticas vencen y convencen a las otras comunidades para establecer un paradigma. Al final parece ser una cuestión de ser bueno en marketing, no en ciencia, lo que hace a un buen científico. El poder convencer a tu comunidad de que tú tienes la razón y no tu rival. Y todo esto juega con la idea de inconmensurabilidad de la que ya hablamos en la cápsula anterior, de que las mismas palabras significan cosas distintas. Como significan cosas distintas, no puedo conversar, no puedo evaluar cuál de las dos proposiciones o cuál de los dos paradigmas es mejor. Y eso implica un relativismo epistémico, o sea, de que en realidad conocimiento eh, da igual, es relativo a la comunidad en la que estoy, o abiertamente un constructivismo social, esto es decir, de que nos ponemos de acuerdo los químicos en que existe la molécula de benceno, nos ponemos de acuerdo los biólogos en que existe evolución o ADN, y eso crea realidad por consenso. Eso parece ser, o sea, eso es absurdo, en verdad, no parece ser, sino que eh, me levanto y me voy, digamos. No, no, no. Eh, y esto está muy relegado con la crítica de irracionalidad. En el fondo no hay argumento ni hecho y solo persuasión. No tengo que argumentar nada, sino que tengo que persuadirte de alguna otra forma, sin importar la, la, cuan, sin importar los hechos.
Y la ciencia ciertamente importa los hechos. O sea, parece ser absolutamente falso que baste con tener un buen speech. Muchos científicos no tienen un buen speech, además. El contexto de descubrimiento y el contexto de justificación se disuelve y luego eso de nuevo punto de racional. ¿Por qué el contexto de descubrimiento y de justificación se disuelven? Porque la justificación es altamente contextual. O sea, el cómo justifico, piensa en el cambio de paradigma, cómo eso, nadie sabe cómo mide, ni qué es importante y qué no. Y las cosas se van haciendo un poco a medida en que se van descubriendo. Entonces el descubrimiento, las lógicas de descubrimiento o lo que sea que pase alrededor del descubrimiento empieza a hacerse parte de la justificación. En la cápsula anterior hablé de la mecánica cuántica y de cómo Heisenberg no tenía idea de que estaba multiplicando matrices y, y resulta que cuando lo descubrió aparece o desarrolla toda una nueva rama dentro de la cuántica que es el álgebra de operadores, que son efectivamente matriciales. Entonces, si lo saben y si no lo saben, no importa, pero un breve paréntesis, yo puedo obtener las soluciones a mis sistemas en cuántica a través de la solución de la ecuación de Schrödinger o mediante los operadores matriciales de Heisenberg. Ambas formas de calcular al final terminan siendo equivalentes. Entonces parece que efectivamente el contexto de descubrimiento es indisoluble con el de justificación y la crítica apunta de que en el fondo eso lleva a que la ciencia sea irracional. O sea, no, 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 si algo tan efímero, tan irracional, tan contextual, tan caprichoso como es el destino mismo, ¿no? Algo tan caprichoso como efectivamente es eh, el contexto de descubrimiento, si eso es equivalente al de justificación, entonces la justificación es igualmente caprichosa y se vuelve irracional. Más o menos esa es la idea cuando Kuhn empuja la idea de que el contexto de descubrimiento y de justificación son lo mismo, entonces ahí vienen los críticos e inmediatamente dicen, no, pero eso implica que la ciencia es irracional. Y, y no, o sea, mira la ciencia, haz tu pega como historiador, mira para atrás y date cuenta de que la cosa no es irracional. Y lo mismo, si es que en un cambio de paradigma los nuevos científicos, no, como son creados formados, más que creados, formados en el nuevo paradigma, no tienen cómo evaluar las bondades del paradigma anterior, entonces la convicción pasa a ser un asunto de fe, no de racional. Y no de racionalidad y de nuevo se vuelve irracional el asunto de los cambios de paradigma. Bueno, todas esas son las críticas al programa de Kuhn, pero espero de que al principio de la cápsula anterior vimos que estos 6 puntos caracterizaban de alguna otra forma a los positivistas lógicos y espero de que les haya sonado todos súper plausibles, obvios, y espero que ahora entiendan por qué no es obvio y por qué para Thomas Kuhn estas 6 cosas en verdad no ocurren. La ciencia no es acumulativa porque hay cambio de paradigma y los paradigmas son inconmensurables, no tienen nada que ver uno con el anterior, entonces no se puede acumular. ¿Hay una clara diferencia entre contexto de descubrimiento y contexto de justificación? No la hay. Esto es altamente contextual, como acabo de decir en la transparencia anterior. Transparencia en el slide anterior. Hay una lógica común de confirmación o falsación de declaraciones científicas. Eso no es así, porque depende de tu matriz disciplinar. El cómo se confirma, el, tu mochila va cargada con ciertas formas de aproximarte a los problemas en términos teóricos, ciertas formas de aproximarte a los problemas en términos experimentales, ciertos exemplars que le llaman, ciertos ejemplos tipo que se sabe cómo resolver, etc. Y eso define tu lógica de confirmación, no es común. Depende del paradigma. 4. Independiente de visiones personales ajenas a la ciencia, hasta libre de valores. Para Kuhn, los valores definen qué es la ciencia. Hay una clara diferencia entre ciencia y otro sistema de creencias. Para Kuhn no los hay. Basta con que
se compartan o no algunos valores, y ahí tú a eso le llamas científico o ingeniería o filosofía o lo que sea. Y los términos científicos tienen un significado preciso, no lo pueden tener por el asunto de la inconmensurabilidad. Esa es la visión de Thomas Kuhn. Y ahí hay cierta bibliografía, creo que es la misma, de hecho es la misma que aparecía en la cápsula anterior. Con eso terminamos las cápsulas de Kuhn y eso yo también me despido por ahora. Que estén súper bien. Cuídense.